cuenta regresiva para la segunda vuelta presidencial y hoy tendremos la oportunidad de hablar con uno de los candidatos. Bienvenido, Alejandro Guillet. Él es Alejandro René Eleodoro Guillet Álvarez. Edad, 64 años. Ocupación, sociólogo, periodista, político chileno, senador de la República. Familia, casado con María Cristina Farga Hernández, padre de 3 hijos, Andrés, Cristóbal y Alejandro. Ok, candidato. Muy buenos días. Usted se encuentra postulando al trabajo más importante de Chile y antes que comiencen esta entrevista necesitamos que responda un par de preguntas básicas. Póngale nomás. Vamos con la primera. ¿Cuáles son las razones que lo lleva a postular a este trabajo? Bueno, porque soy una persona que sin venir de la política conoce Chile, he recorrido el país, he conversado con la gente y tengo la convicción de que más que recursos económicos lo que falta en Chile es una nueva relación entre los chilenos, querernos más, respetarnos más, escucharnos más y trabajar en equipo. Yo creo que este país tiene una enorme potencia desaprovechada, sobre todo las regiones. ¿Cuál diría usted es su mayor virtud para ejercer este cargo? Saber escuchar y meditar las cosas. Alejandro, ¿y su mayor defecto? De repente la sensación infinita de que no hago lo suficiente. ¿Podría decirme qué ve en la siguiente imagen? A ver. Preste atención. Diría que son 2 palomas por emprender un vuelo. Ok. Muy bien, gracias candidato. Estamos listos entonces para pasar a la segunda etapa de esta entrevista. María Luisa Godoy, Cristian Sánchez. ¿Cómo está Alejandro? Bien. Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo está? Colega mía. Sí, pues, colega. Muchísimas Alejandro. gracias. Hola. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, Cristian, gracias. gustazo. Oiga, muy cansado, ¿no? Con todo esto de la campaña. No, la verdad es que estaba más cansado la semana anterior a la primera vuelta y después me relajé. Mire, Entré en un estado, no sé, sensación que todo se ordenó, que ya había claro el horizonte y lo he pasado incluso mejor. ¿Pero ¿En le dieron serio? confianza a los resultados de la primera vuelta? Sí, porque nos dimos cuenta que somos más, que la derecha no tenía ganar la elección como decían. Ellos hablaban de que iban a ganar en primera vuelta y hasta última hora me decían que podemos ganar en primera vuelta, que vamos a estar con un piso de 45 y a la hora de los que hubo es la misma representación histórica que han tenido todos los bloques. No hay, o sea, le dio más no hay una gran tranquilidad. variante. Pero en ese sentido, Alejandro, uno estaba acostumbrado a verlo como periodista, usted ser el que entrevistaba. ¿Cómo ha sido estar al otro lado? Ser el candidato presidencial. ¿Ha sido más rudo, por ejemplo, de lo que pensó? Sí, al comienzo, porque cuando uno viene de afuera, probablemente los que están en política se sienten un poco desplazados por un advenedizo, ¿no? Alguien que viene de la tele, lo miraban algunos despectivos incluso. ¿En serio? ¿A ese Y nivel? segundo, cuando era independiente, sobre todo en el mundo de los políticos, que han luchado toda su vida por algo y han dedicado su vida, de repente aparece alguien que viene de afuera y está en el lugar que ellos quisieran estar, les molesta, les irrita, bueno, eso pasa en todos los bloques políticos. Pero ha sido la experiencia más intensa, dura, emocionante y de enseñanzas que he tenido en mi vida. Es lo más intenso que he vivido. Pero es más cómodo entrevistar o ser entrevistado, la verdad. No, a la larga ser entrevistado. ¿En serio? Lo que pasa es que tú cambias la cabeza. Es como mirar un monte. El poeta va a ver la belleza, el geólogo va a ver las riquezas mineras que hay allí, el historiador va a ver las batallas o acontecimientos que hubo ahí. Cada uno mira la realidad de una cierta perspectiva. De repente cambiar la perspectiva del observador, el periodista, el observador crítico, el que pregunta, a tener que dar respuesta, es un desafío muy bonito. Yo estaba ya a 60 años, quería cambiar, renovarme, hacer otras cosas. Y di un salto a un mundo que Tremendo. no había conocido, pero que me resultaba siempre como apasionante. Y Alejandro Guillet, periodista, ¿cómo evalúa Alejandro Guillet, entrevistado candidato? ¿Es un entrevistado fácil? ¿Cómo sería eso? A ver, que va de menos a más, porque al comienzo analizaba los problemas más que dar la solución, me doy cuenta que al revés. Y segundo, que es buenazo para correrse. O sea, usted se hubiera autoapretado como periodista. Pero conteste lo que estoy preguntando. Qué buena. Claro. Y nos decía, es donde más enseñanzas he tenido.
¿Cuáles han sido esos aprendizajes? Conocer el Chile profundo. Uno ha recorrido, yo recorrí mucho Chile como periodista, pero sobre todo invitado en universidades o colegios, educación. Pero que es un mundo. Pero bueno, en World Vision recorrí muchas comunidades mapuche, principalmente en la 8ª y las 9ª regiones. Pero darse el tiempo de escuchar a la gente común y corriente y descubrir la enorme sabiduría y sentido común, como dicen, que tiene la gente y que muchas veces es más asertiva, mucho más clara que incluso el dirigente político. Mira. Me sentía más cómodo con la gente analizando sus problemas que cuando se empiezan los analistas, los expertos, los científicos, los técnicos, y que al final te confunden más. Alejandro, cuando uno es chico, muchas veces uno dice, ¿qué quiero ser? Cabro chico. Y uno dice, quiero ser bombero, quiero ser futbolista, quiero ser animador de televisión. La verdad, ¿alguna vez pensó cuando niño en ser presidente de la República? Porque hay algunos cabros chicos que dicen, oye, algún día quiero ser presidente. ¿Usted lo pensó? No, así como pensar que iba a ser, no. De repente, cuando era presidente del centro alumno del liceo y me miraba en el espejo, de repente se me aparecía una banda. Y... No, cuando eres presidente del centro alumno, uno piensa en la carrera política, pero lo pensaba como algo ajeno, porque yo en el liceo participé muy activamente, pero para mí los estudios lo primero. Y cuando entré a la universidad, a pesar de toda la efervescencia que había en los años 70, mi objetivo era estudiar sociología y después quería estudiar otra carrera. Siempre supe que iba a estudiar 2 carreras, una para formarme y la otra para ejercer una actividad u oficio. Y nunca perdí el norte, que eso era lo prioritario, nunca hacer una carrera política. Imagínese, porque yo pensaba el otro día que increíble cuando usted estaba en la radio ADN y trabajó también con Beatriz Sánchez. ¿Se imaginaron los dos así como alguna vez? Oye, algún día llegaremos los dos a ser candidatos presidenciales. ¿Compitamos en una presidencial? Pero impresionante, era un cafecito, ¿no? claro. No, a ver, yo tenía ya una cierta idea de que quería ser senador por Antofagasta. Ya. Mi familia es del Valle del Elqui, en la Coquimbo, La Serena, y la familia por mi padre en realidad son santiaguinos, pero mi abuelo fue salitrero y mi padre nació en una oficina salitrera, pampino, minero, y él siempre tiró para el norte como profesional. Entonces, yo quería ser senador por Antofagasta, no por otra región, Antofagasta. Sentía que hay tantas oportunidades y que el centralismo que nos ahoga. Pero ir más allá no se me pasó jamás por la cabeza. Pero cuando llegó al Senado no le picó ya el bichito de la sí, presidencia. ahí le picó. No, cuando llegué al Senado, lo primero fue darme cuenta que esto era como la película El último emperador, no sé si la vieron. Sí, pues. Claro. Cuando el emperador adentro del palacio, todos te rinden pleitesía, pero no podías salir a la calle porque te agarraban a tomatazos. Son dos realidades paralelas, claro. No, sí, es divertido porque me pasó la primera semana. Yo llego al Senado y entro y se me cuadran los carabineros. ¡Oh! Dicen La que son importancia, qué cosa claro. más rara. Yo siempre, generalmente, iba por la calle corriendo y ellos detrás. Sí. Pero es una broma. Pero se te cuadran. Y tú empiezas a asumir, oye, esto es importante. Claro. Y después, a la semana, más o menos, semana y media, salía a la farmacia porque a comprarme una para dolor de cabeza. Y me paro en la fila y la gente muy atenta. Pero alguien me dice senador. Y la señora que está al lado mío, una señora chiquitita porteña, tú sabes cómo son las porteñas. Sí, con mucha personalidad. Político, se da media vuelta y me dijo, pero un rosario de todo lo que te puedas imaginar, contra los políticos. Y fue tanto que los propios, bueno, que atendían ahí y algunas personas del público, la sacaron del lugar, porque ya se le pasó fue a la ese mano. nivel. Pero, como el último emperador, porque no podía salir del palacio porque afuera no habría sobrevivido 24 horas. Y diré que fue en ese momento cuando la figura de la televisión como que quedó ya en el pasado. Claro, y como y que no. asumió, dijo, ahora soy una figura política. Asumí el malestar que tiene mucha gente con los políticos, que yo estaba en un lugar y que tenía todavía una respetabilidad dado por mi rol de periodista. Claro. Y que no iba a ser eterna y tenía que justificar por qué era senador de la República. Entonces decidí ponerme a trabajar, especializarme bien en ciertos temas, ser referente en algunos temas, sobre todo descentralización, minería, energía, que son los temas del norte, el tema de la pesca, en fin. Y bueno, empecé a recorrer el país porque me empezaron a invitar en otras regiones, sobre todo por la descentralización. Y de repente me vi metido en un baile que no tenía programado, que no sabía que tenía invitación,
Fue muy dura esa etapa porque te tratan de sacar de carrera lo más rápido posible, diciendo que eres inepto, que no sabes nada, que no estás preparado. Y todo lo que hiciste en tu vida, que uno estaba orgulloso, pasa a ser un pecado. Pero ¿Es cierto perdón, eso? pero ¿a uno lo corren los pares o es la gente que empieza a opinar del No, trabajo de un el senador? mundo político es muy mundo cerrado. político. Entonces, Ah. un independiente es un advenedizo, no tiene 40 años de militancia, el papá no fue militante, entonces era como un personaje extraño. Claro, con Pero, poca tradición política. claro, no tenía tradición. Entonces, ¿cómo este gallo va a ser candidato a la presidencia? ¿A dónde sacaron? Bueno, y Y, precisamente, Alejandro, precisamente de esa rudeza, esa carrera presidencial que ha costado tanto, conversamos con su hijo Andrés y le preguntamos qué ha sido lo más difícil y esto nos dijo. Lo más duro es cuando las cosas que son medias de infamias, ¿no? O sea, cuando dicen que mi mamá es dueña de 2 parcelas equivalentes a 2 comunidades ecológicas de Peñalolén, porque los periodistas no son capaces de hacer la fracción, digamos. Cosas que yo a veces creo que son también malintencionadas, que se van diciendo y que van tratando de lesionar el prestigio de Alejandro como para poder socavar su opción. Eso es digamos, está en el ABC de la política y lo entendemos así. Obviamente que es algo que al principio duele, consterna, pero después te vas dando cuenta que es parte del juego. O sea, es como esta cuestión, como ese mono animado donde el perro y el coyote se pelean en el día, después termina la jornada y marcan tarjeta. Es bien parecido al tema de los políticos. ¿Qué tanto duelen esas críticas, esos cuestionamientos? Decía Andrés cuando se dicen A ver, infamia. Cuando tú entras a la política, tú tienes una historia de vida Claro. que te la saca. Por ejemplo, de las cosas que yo siempre me sentí muy orgulloso es que yo, habiéndome ido a Antofagasta, siempre mantuve vínculos con Antofagasta. Y la mejor manera fue a través de la Fundación Escondida. Hicimos cosas maravillosas. Estaba el Padre Berrío, Eric Goles, Lucía Santa Cruz, gente de distintas tendencias políticas, pero hicimos, y te lo empiezan a vender como que usted tiene interés en la minera. Si es una fundación gratuita. Después, por ejemplo, estuve en World Vision. Nosotros trabajamos por niños, y sobre todo niños vulnerables, en la 8ª y 9ª regiones. Yo no me atrevía a hablar porque capaz que hubiesen dicho que me gustaban los cabros chicos. Po. O sea, es una cosa... Saca lo peor del ser humano, quizás, Claro, la como ver política. siempre... Después voy a una comuna y me da pena porque una linda San Ramón, una linda comuna, la gente aportó firmas, hay algunos inhabilitados, las firmas se verifican. Pura gente decente, tiran y lo tiran. Pero ahí, Y Alejandro, me parecía tan injusto. ahí no le fue la reacción de la condena frente a ese tipo de situaciones. Pero condeno como condenarías tú, pero tú no tienes responsabilidad. Lo que le pasa a la gente de las comunas, que puedan haber en la comuna, como si nadie pudiera escapar de eso. A diferencia de Alejandro, Da por lo eso mismo, digo. da lo mismo, da lo mismo. Tú no estás metido en el narcotráfico y todos sabían, pero igual lo usaron. Ahora- Entonces, va a ir a los matinales porque incluso puedo conversar. Sí. Pero si tú vas a un programa periodístico, ¿no cree usted que te arman hasta la pregunta? Uy, los donde periodistas. uno que puede decir, algo queda, pues. Entonces, eso fue muy doloroso para la familia. ¿Hablaron de su mujer? Sí, empezaron a hacer insinuaciones de ella. Me Esa- molestó, después empezaron, porque primero te atacan a ti, cuando no te encuentran nada. ¿De Y yo algo, creo, Alejandro, que le iban a buscar? No, Porque usted la nunca. otra vez dijo... Yo van sabía a- llegando todo. pues. ¿Lo estaban investigando? Paulina Núñez, diputada de Antofagasta, que yo siempre la consideré una amiga en política, que de ley, el tema migratorio, instalar el debate sobre el tema migratorio, que para nosotros era muy fuerte y aquí en Santiago ni pescaban, y declaraciones de impuestos 10 años para atrás. No encontró nada, pero no encuentra nada, no dice, mira, ¿sabe qué? Impecable. ¿Y ahí 10 cuánto- años para... Entonces vamos buscando por el entorno. Esas cosas a mí no me parecen bien. Esa realidad que entendía que iba a suceder, cuando ustedes como familia se plantean y dicen, bueno, yo entro en una carrera presidencial, nos van a tratar de sacar y buscar a ser candidato. Es que eso se vio después cuando tú ya estás en la arena. Eso, o sea, buen comportamiento. Es buen comportamiento, claro. O Pórtense. sea, que al amigo los lleve, porque son jóvenes, tienen todo el derecho. He sido represivo, confío en ellos. En consecuencia, lo básico. Pero sabiendo que nosotros somos una familia bastante austera, tenemos bastante ordenada nuestras vidas, qué sé yo. Pero yo no me imaginé que íbamos a llegar a esto. Pero llegamos. Ahora, lo acepto, es así. No me arrepiento, ni mi familia se ha arrepentido. Al contrario, nos unió más el sentido de peligro, ¿no? Se te pone una viejita en el hombro y se te pone a llorar por su problema de pensión. O simplemente porque estás sola y la pasaste a ver. Te demuestra lo mucho que espera el país de ti. De corresponsabilidad y compromiso
que te digo, es lo más hermoso que me ha pasado en mi vida. Alejandro, usted dice que todo esto los ha unido también como familia, pero al momento de dar el paso y llegar y ser candidato, al parecer no todos estaban tan de acuerdo. Escuchamos a Andrés, mire, atención. Lo del Senado fue un paso, no le causó mayor inquietud. Pero nadie se opuso, perdona, nadie se opuso en ese momento. O sea, oponerse, no, somos una familia que se respeta bastante cada uno, entonces al del medio tampoco tanto, mi mamá tampoco. ¿Y a ti? Me decía, a nadie le gustaba. pero No, nadie- somos súper libres, pero en realidad a nadie le gustaba. Nadie le apoyaba. El No, único pero que- me decía, te van a tratar mal, tú sabes que la política tiene... Ah, por protegerlo a usted no Claro, quería. entonces me decía, ¿para qué te entras a esto? Y segundo, él es una persona muy especial, porque no es de este mundo, es músico, es mago, es artista, etéreo. Más sensible. Vive en otro mundo, es de una tremenda sensibilidad, igual que mi señora. Entonces, los tres son bien regalones, en realidad, a pesar que son viejotes todos. Y claro, la familia se ve enfrentada a un modo de vida. Y una anécdota. ¿Se puede contar anécdota? Pero Sí, por supuesto, para eso todas, estamos. queremos. todas. Yo Adelante. conocí a mi Eso señora queremos. en Ecuador. Ya. Ya Andrés y Cristóbal eran de su matrimonio anterior, los conocí nos empezamos a establecer una relación de pareja y de repente ya formó una de un gran profesor que ella tuvo, un sacerdote jesuita fantástico, que la quería mucho además, Padre Rueda, Marco Vinicio Rueda, y estaba cómoda y tenía muchos amigos y los mismos familiares de su ex, muy cariñosos. Mi hijo tiene una familia ecuatoriana muy linda. Los ecuatorianos además son tremendamente cálidos Sí. y quieren mucho a los chilenos, entre comillas. No siempre retribuimos nosotros el afecto. Pero en Chile empiezan las protestas. Y yo me sentía con la responsabilidad, ¿cómo voy a estar fuera cuando hay gente que está luchando por lo que yo mismo creo, la democracia, la libertad? Tengo que volver. Eso estamos hablando, ¿qué año? 84, Ya. 83 por ahí. 83, claro. Entonces lo hablo con mi señora y mi señora no quería, hasta que de repente dice, bueno, pero con una condición, ¿Cuál? no te metas en política. O sea, no cumplió por ningún lado. ¿En serio? Sí, No puedo entonces yo creer. volví a Chile, claro, trabajé siempre en medios de oposición a la dictadura militar, y después trabajé en medios que yo diría progresistas, en la radio chilena, que era la radio del Obispado, en la revista Hoy, en fin, en la radio Carrera, fui corresponsal de la cooperativa, y después ya en democracia pude entrar a la televisión, pero fue en democracia. Entonces era un poco paradójico porque yo respeté, me dediqué a ser periodista. Claro. Con las Pero- dificultades que eso Pero tenía cuando en la llegué a los época. 60 años recién las traicioné, porque llegué a los ¿Alejandro? 60 y dije, Ahí. no puedo seguir haciendo más de lo mismo, ya hice todo lo que podía hacer en el periodismo, tengo que reinventarme. Claro. Y ahí entra ¿Qué el hago? cuento. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y de repente terminé aquí. Pero las mujeres tenemos que reconocer que las cosas no se nos olvidan. Oh, Entonces, cuando nunca. usted está medio peleado con su mujer, con María Cristina, ella no le dice, bueno, no cumpliste. No. Mi señora tiene un sentido de la autonomía y la libertad muy grande. Jamás permitiría que yo le impusiera nada y ella jamás me ha impuesto nada. Nos hemos dado libertad, pasaban el cariño y la confianza entre nosotros. Mi señora, al contrario, cuando ella me vio que lo pensaba y no estaba seguro, estaba incómoda. Ah, No, me decía, no te metas si no estás seguro. Cuando me vio seguro, fue la primera que se puso. mira aquí. Y mis hijos, cuando me vieron que me atacaban por todos lados, se decidieron jugar porque no es posible que nuestro padre lo traten así y se metieron. Bueno, de hecho, Andrés el otro día nos decía que el momento más rico del día es cuando María Cristina les presta el el hombro, hombro. que es un hombro de mucha tranquilidad, de mucha paz. ¿Usted cómo definiría a su mujer? A la flaca, como le dice. Bueno, la flaca es la persona más tierna que yo he conocido. Es el paño de lágrimas de todos los hijos. Mis hijos van con ella. Las pololas de los hijos. Las sobrinas. Los hermanos. Los papás. Ella es como la mamá grande, ¿no? Que acoge a todo el mundo. De hecho, tuvimos aquelarre en mi casa hace un par de noches atrás, unas sobrinas que le fueron a contar cosas y ella las consolaba. O sea, mi señora es tremendamente acogedora. Claro. Y cálida, cariñosa, Gran siempre virtud esa. con sonrisa, siempre con tiempo para escuchar. Y llegar a la casa cuando yo llego cansado, yo me acurruco. Primero les llevo un tecito con alguna cosita rica. Entonces conversamos un poquito y después yo me acomodo, me acurruco tal cual, allí al ladito de ella. Qué rico. Y me quedo dormido hasta el día siguiente. Mira. O sea, despierto pero nuevo. o sea, a usted ya lo tranquiliza. Ella, absoluta. Sí, la flaquita es muy de piel. Entonces, uno siente que tiene lo más hermoso que te ha dado la vida
y por lo tanto enfrenta las dificultades que son propias. Además, ¿cuánta gente en Chile sufre horrores sin tener ese hombro? Sí, claro. ¿Cuántos sufren pobreza, enfermedades, abandono? Y es una de las cosas que a mí más me impacta, es cuando uno recorre, claro, las enfermedades y todas esas cosas uno puede canalizar. Pero ¿qué haces con un viejito que está solo? Que se siente solo en la vida y se te empiezan a llorar. Por ejemplo, Es me lo más pasa triste. una señora, me ha pasado muchas veces, personas que se me acercan, la señora me mira y se pone a llorar. Hace un mes se le murió un hijo. Claro. Claro, Era su único hijo. ¿Qué consuelo le das que no sea abrazarla? por supuesto. Y estar un ratito con ella y se desahoga y después no alcanzas ni a anotar el nombre muchas veces como para llamarla, ¿no? Pero está lleno de esas cosas en nuestro país. Hay mucha gente, sobre todo sola, y eso es una de las cosas que más me afecta. Y en ese sentido, Guillermo, ¿cómo ha sido para ti enfrentar la enfermedad de tu Alejandro. mujer? Alejandro. O sea, perdón. Bueno, podría haber sido Guillermo también. Alejandro Guillermo, está perfecto. Mi padre Alejandro pensó Guillermo. Alejandro Guillermo, Alejandro. ¿Cómo ha sido enfrentar esta fatiga crónica que sufre tu mujer y que nos contaba tu hijo que tú muchas veces has tenido que cumplir este rol de madre y padre? Bueno, uno en la vida enfrenta situaciones y tiene que asumirlas. Yo en eso no me confundo. La mamá estuvo los primeros años muy mal. Hay 1 año y medio, 2 años que ella durmió todo el día. Dormía. Había que despertarla para darle de comer, bañarla. Y de repente abría los ojos, te veía, ya sabía que estaba acompañada, se dormía. La fatiga crónica, no sé mucho el diagnóstico porque leímos un montón de cosas y había muchas teorías, no son fáciles los diagnósticos, pero yo lo describiría como una incapacidad del organismo de generar energía suficiente ya gastada, que no es capaz de mover un motor porque se agota rápido. Entonces mi señora, cuando tiene que hacer un esfuerzo importante, necesita descansar un par de días antes y descansa 1 o 2 días después. Y eso le permite hacer bien lo que hace, pero le cuesta un enorme esfuerzo de energía. Entonces duerme bastante, pero también es media desordenada porque tiende a estar despierta más de noche, porque hay más tranquilidad, menos ruido, menos vorágine, y duerme más el día, tiene esa costumbre. Vale. Pero bueno, porque yo llego tarde, sé que siempre me está esperando, digo yo. En realidad no sé si me está esperando o rigor es porque no tiene sueño, pero no, siempre me espera. Soy egoísta en eso. Pero ella se adapta. Entonces, como se adapta, y no es un problema, al revés. Te da sensación de necesitar protegerla. Y no hay nada que a mí me afecte o me estimule más que cuando tú te das cuenta que te tienes que sobreponer para proteger a la persona que tú quieres. Eso te da fortaleza. Y efectivamente, todos ustedes la apoyan. De hecho, le preguntamos también a Andrés con respecto a esta situación. Esto fue lo que nos dijo, mire. Cuando pregunta si la campaña es dura, no, pues no ha sido dura comparada cuando el momento que mi mamá enferma, que ella estuvo 2 años realmente muy mal, dormía todo el día, no sabíamos qué tenía. Eso fue duro, eso es realmente duro. Y nada, en ese momento ella estructuraba la casa bastante, entonces tuvimos que reacomodarnos. Ahí, bueno, Alejandro también cumplió un rol importante, porque se transformó, por lo menos en esos 2 años, después mi mamá se empieza a recuperar y ella vuelve a adquirir el rol de tener el control sobre la casa, pero ahí en ese momento fue complicado. Ese momento fue un poco rápido, entonces de repente tu mamá está enferma y era como, ¿qué pasa? Y claro, fue un momento de mucha consternación, yo te diría. Alejandro, ¿y esta enfermedad jamás fue un tope? ¿Nunca sembró la duda con respecto a este nuevo proceso de la candidatura presidencial? Sí. De hecho, cuando lo conversamos, mi hijo del medio, Cristóbal, que es el protector de su madre, él miraba y sentía que yo podía y que tenía que hacerlo, pero miraba a la mamá y cómo lo tomará ella. Eso se genera. Pero a mí me ha pasado algo maravilloso. Cristina ha revivido con esto. Yo nunca la he visto mejor que ahora, porque ella asumió la responsabilidad también. Ella es antropóloga, no lo olviden. Ella fue siempre muy estudiosa en Ecuador de los temas indígenas y después en Chile trabajó bastante el tema género. Entonces ella tiene un sentido de responsabilidad también y siente que tiene que ponerse a tono, y eso le ha significado también un impulso. Ahora se cansa y todo, pero igual tiene sus grupos de trabajo, está estudiando muchos temas, particularmente temas de niñez y educación, y además coincidiendo bastante con la manera que yo tengo de ver el tema, y eso ha sido pura coincidencia. En general tenemos manera de pensar bastante parecida. Y ella, cómo llegar a los niños, pero con amor, con ternura,
porque ve el bullying, ve los niños desamparados, ve la competencia por los puntajes en la escuela, niños estresados con un modelo educativo que es un desastre, y trabajar más bien una educación para la felicidad de los niños, para que la escuela sea un espacio creativo, de afinidades, de emotividad. Está haciendo un trabajo muy bonito y se prepara y se trabaja. Y ahora está yendo a terreno. ¿No? La vimos ayer. Sí, anduvo en un conversatorio con niños de 8 a 14 años y a conversar y a escuchar. La mejor manera de aprender es escuchar a la gente. Y le voy a decir a aquellos que me decían, no, que yo estaba confundido, que no hay que ir abajo, que a Chile hay que mirarlo de arriba. Están profundamente equivocados. Solo cuando uno conversa con la gente se da cuenta de la profundidad de los problemas y de las 1000 caras de los problemas. Yo una vez junté a 10 muchachos que tenían deudas CAE y Corfo. Todos eran casos distintos. Qué cosa más impresionante. Va a ser difícil resolverlo por lo mismo, pues son situaciones muy distintas. Y en ese sentido, Alejandro, ¿esas conversaciones han ayudado a aportar en el programa de gobierno? ¿Han sido parte importante de finalmente las definiciones programáticas? Porque cuando ya se fue haciendo claro hacia enero que la posibilidad de una candidatura, yo pensé ir a las primarias, no tenía muy claro que ganar una primaria. Era el pequeño partido radical que me apoyaba y se supone que los socialistas y PPD iban a hallar un candidato, la democracia cristiana son partidos más grandes, pero en el sentido de aportar. Pero ahí empecé, dije, vamos a hacer el programa, pero lo vamos a hacer de una manera distinta. No vamos a juntar especialistas, voy a primero recorrer el país, a hablar con la gente y escuchar todos los temas que la gente me diga. Y en paralelo vamos a ir armando equipos técnicos que le vayan dando respuesta a esos temas. Y les puedo asegurar que nos demoramos montones. Es verdad que mucho más que otros candidatos. Pero este es un programa que genuinamente nace en la gente. Incluso más. El primer encuentro regional donde un grupo de gente, después de muchas conversaciones, me entrega una propuesta es Ñuble Región. En Ñuble, en Chillán, Viejo, Nuevo, en fin, toda esa zona que recorrimos, se armaron un grupo de independientes, gente que algunas militaron en partidos políticos, otras eran militantes pero a título personal, porque los partidos no se habían definido, y muchos independientes nos empezamos a juntar y a elaborar planes de desarrollo para cada región y cada ciudad. Y eso me empezó a recibir los insumos, y a partir de ese hito, después empezamos a trabajar con grupos temáticos. Ahí me ayudó mucho mi hijo Cristóbal, que es profesor, que es muy ordenado, entonces me enseñó unas metodologías para trabajar los temas temáticos. Por ejemplo, tú no vas a entender lo que es la vida de una persona transexual si no conversas con ellos, si no escuchas las historias, sin prejuicio, sin partir de ideas preconcebidas, y conocer el problema y conversar con los viejos, con los jóvenes y con los niños. Ahora, por eso mismo, y eso te da una Alejandro, sensibilidad y una entrada a los temas muy distintos si yo solo lo hubiese estudiado estadísticamente. Pero eso mismo le ha significado críticas en el sentido de que desde un comienzo le dijeron que no tenía un programa definido. Hasta el día de hoy hay quienes dicen que usted no tiene un programa definido. Les puedo mandar que lo copia está del improvisando. libraco que hay. Es que eso es parte de las campañas. Cuando tú consultas a la gente me decían, no, pero ¿qué es esto? Si aquí están los intelectuales. Pero resulta que los intelectuales no fueron capaces de interpretar los cambios que el país está viviendo. ¿Qué intelectual previó lo que iba a pasar en las últimas elecciones? Si yo me daba cuenta de lo que me decían los intelectuales, la gente que siempre ha ejercido los cargos, yo me daba cuenta que no tenía empatía con lo que estaba pasando. Es decir, Claro, usted no pero ahí- ve nada malo en el sentido de quizás hasta el día de hoy no tener No, sí tengo algunas programa. definiciones, no digo algunas definiciones. A ver, pero ¿en qué tema? A ver. Por ejemplo, en el tema de educación, que le han criticado ¿Por la dónde falta de partimos? claridad por el tema del CAE. ¿Te lo explico? Se lo explico porque Lo ese es hago. un tema básico. Hoy en Chile la mayoría de la familia no está pagando. La mayoría no está pagando. No porque no quiera, porque no puede. Están tan pillados por las deudas que se les acumularon deudas atroces. Imagínate un cabro que va a estudiar pedagogía, que sale de profesor y debe 15 millones. ¿Cómo va a pagar? No puede. Por lo tanto, no sigan mirando al cielo. El problema está y hay que resolverlo. Claro, el pero tema ahí, es la ahí, por solución. ejemplo, Claro. ¿Y cómo lo resuelves? Varias ideas prácticas. Porque todos al tiro empiezan a ver, ¿dónde sacan la plata? Primero, ¿por qué además se endeudaron los chiquillos más de la cuenta? Porque las pillines, inescrupulosos, que trabajan también y vieron la educación como un negocio, carreras técnicas que duran 1 año o 2, le presentaron el título universitario y lo alargaron a 5. Tuvieron al cabro pagando 2 años de más por un título que no lo vale. Por lo tanto, bastaría hacer lo que están haciendo los países desarrollados, que las licenciaturas duran 4 años. Y por lo tanto estás ahorrando 1 o 2 años de pago. Segundo,
el caso de la educación técnico profesional. Un técnico profesional no necesita 4 años, que estudie carreras cortas, pero dale la apertura para entrar a la carrera universitaria y le reconoces los estudios. En Chile no se reconocen los estudios. Tú puedes estudiar periodismo en una universidad y te cambias a otra por la razón que sea y no te reconocen los estudios. Básicamente, claro. Entonces, ¿por qué? Porque te tienen que sacar plata. Esa es la verdad de las cosas. Ya, pero ahí... Entonces, bastaría ordenar el sistema, recuperas plata que está poniendo el Estado y lo destinas a renegociar las deudas. Ya, pero ahí finalmente, ¿cuál es la propuesta? El 40% más pobre, ¿se le cobra este CAE? ¿Es permanente? ¿No va a ser permanente? Porque ahí escuchamos distintas Realidad versiones. obliga. Esto es como querer desconocer los problemas y no quererlos ver. No está pagando más de la mitad de los estudiantes. No está pagando. ¿Y entonces se perdona no la deuda? No te queda otra que revisar los casos en que no pueden pagar. Ahora, hay otros que sí pueden hacer el esfuerzo. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Quitarle el trotil. ¿Dónde está? La tasa de interés. Su primo, tasa de interés, 0. Paga solo la deuda. Porque eso sí lo puede pagar. Porque puede demorarse más. Pero lo va a ir pagando, va a ir bajando la deuda. Pero si le metes tasa de interés, va a ir subiendo. Ya, ¿a quién se le elimina de manera permanente y quiénes pagarían un porcentaje? Tenemos que hacer un análisis cualitativo, porque la gente no es solo lo más vulnerable. Aquí está muy metida la clase media también. La clase media chilena es vulnerable. El 80% de la familia chilena tiene dificultad para llegar a fin de mes. Entonces tenemos que estudiar los casos e ir resolviendo. Ahora, les quiero informar. Pero estudiar los casos sumamente difíciles, así son difíciles, casos. Complicado hacerlo, ¿no? O sea, claro, porque no son casos homogéneos. Claro. Por eso que es un problema práctico. Pero ojo, vayan al ministerio, pidan las cifras. Yo los he estado pidiendo. La mayoría de los muchachos no está pagando. Es una realidad. Vamos a sincerar un problema que existe. Claro, es como la AFP. Todo el mundo dice, ay, ¿cómo lo financia? Oye, pero lo pronto deje meter plata ahí, pues. Si estás viendo que el negocio es un engaño, ¿cómo sigues metiéndole dinero? Pero para tener Sácalo bien claro, primero del Alejandro, problema y del generemos CAE, la alternativa. Pero yo no le puedo decir, hoy día desaparecen si no les ofrece una alternativa. Entendiendo, hay que crear el mecanismo Alejandro, alternativo para que la gente pueda elegir. Entendiendo el diagnóstico que está bien claro, usted ha dicho 40% más vulnerable, Sí, condonación del CAE de manera permanente. Para siempre lo dijo en el debate. Sí, si no, pero ¿cómo vas a estar administrando un sistema? ¿Cómo vas a saber si esa familia cae de nuevo en la pobreza? Sí, pero eso mejora, no vuelve estaba a caer. dentro del programa en términos de cómo se va a financiar, ¿no? Pero si les he dicho. Va a haber una resignación. Primero, reestructura hoy día el costo y los aranceles y la duración de la carrera universitaria. Te puedes ahorrar un 20% y ese 20% lo redestina a renegociar las deudas. ¿Pero es suficiente? Porque aquí ha habido distintas miradas. Es que da lo mismo si es suficiente o no, porque tienes que hacerlo. Porque hay que financiar eso. O sea, entendemos la intención, pero hay que financiarlo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a empezar a quitar las casas a las familias que están endeudadas? Ese es el desafío que tiene quien va a gobernar, Alejandro. Pero mi pregunta es, para dejarlo bien claro, porque esto ha sido tema de discusión los últimos días, y usted ve hoy día, vienen los diarios, ¿no? Sí. Entonces me interesa saber, ¿eso se va a financiar considerando que no estaba dentro de los 10.000 millones de dólares que cuesta el programa anualmente? Pero una anualmente ahí hay un reasignación. error de Piñera. Confundió la inversión en infraestructura que pagan los privados, porque el Estado en Chile no construye puertos, ni megapuertos, ni pasos fronterizos. Eso se licita a privados. La construcción de las plataformas digitales es de privados. El Estado llama licitación. Sí. Eso no es inversión del Estado. No, pero usted mismo el gasto ha dicho social son 10.000 millones aproximadamente. No, pero es inversión. ¿El programa cuánto cuesta? Claro, el programa social son 2.400 millones de dólares. ¿El programa en total? Adicionales. Sí, no es más que eso. Adicional. ¿Y eso Exacto. de dónde Entonces, va a salir? ¿De una resignación de recursos? Lo primero es ordenar el sistema educacional, que está muy caro. Estamos pagando los aranceles más altos del mundo en comparación. Y no tenemos la mejor educación del mundo. Por lo tanto, aquí hay abuso que lo vamos a restringir. Junto con los prestadores de servicios de salud. Pero lo vamos a restringir y ordenar. Punto 1. Tiene un ahorro en gestión. Segundo, el país está creciendo más de lo que está proyectado. En el presupuesto del próximo año se calcula que el cobre va a estar a 2.7. El cobre ya pasó los 3. Segundo, todos los analistas dicen que va a estar sobre 3. Pero además la economía chilena va a crecer el doble. Por lo tanto, también ingresos. Otro, la reforma tributaria, que es para financiar la gratuidad, entra en régimen en rigor el próximo año. O sea, nuevos tramos se incorporan a la recaudación tributaria. Plata hay. El tema está que uno también podría decir, hago más carretera, invierto más en salud, invierto en esto, invierto en este otro. Vas a repriorizar, pero recursos hay. Les voy a decir algo más. En Chile
tenemos el ingreso per cápita que debe estar, si no el primero, entre los 3 primeros países de América Latina. ¿Por qué los demás tienen educación gratuita y Chile no? Porque Chile priorizó la privatización de la educación y priorizó otras cosas. Entonces nosotros vamos a volver el sentido común. ¿Cuál es la clave de todos los países del mundo que se han desarrollado? La educación. Ahí vamos a meter la plata. Y lo primero es ordenar el sistema. Segundo, asegurar gratuidad. Y tercero, sacar de la deuda a los que no pueden pagar. ¿Y eso se va a lograr en cuánto tiempo? 4 años nosotros no ¿Sí? hemos hecho el ¿Dentro esfuerzo del gobierno? de tener saneado. Sí, yo espero que sí. Ya que estamos hablando de los temas más interesantes y prioritarios para los chilenos, vámonos a delincuencia. Es un gran tema que siempre todos los candidatos presidenciales hacen promesa, fin de la puerta giratoria, vamos a combatir la delincuencia. ¿Cuál es la propuesta suya específicamente para atacarla? Mira, en Chile siempre te dicen que falta dinero. Yo creo que también es falta de gestión, que los temas se enfocan mal. Prometen todos los gobiernos lo mismo y hacen más de lo mismo y no funciona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en delincuencia? Primero, sentido común. Cuando un delincuente comete un delito y lo llevan al tribunal, tiene abogado. La víctima no. Hay dinero para financiarle el abogado al delincuente y no a la víctima. Punto 1, el defensor de la víctima. Y la víctima tiene derecho a tener un abogado. En todos los casos. En todos los casos. ¿Ya? Y por el mismo sistema ¿Sí? que tienen los Muy justo, delincuentes, que es en todos los casos, Sí, porque claro. no hay ningún delincuente que se quede sin abogado. Segundo, tenemos que revisar las penas para los que son reincidentes, pero más prevención y rehabilitación para los que son primerizos. Separarlo. Y Pero ahí eso- hay eso es una señales. quimera, Alejandro, ¿no? ¿Ah? Pensar en rehabilitar a una persona que está en la cárcel con la cárcel que Hay tenemos es experiencias. una quimera. Hay experiencias bien buenas. Los que mejor le han apuntado son los evangélicos. ¿Pero cómo se El logra trabajo eso? de los evangélicos en las cárceles, ¿qué es lo que hacen? Primero, a los que son evangélicos los recogen en un patio especial distinto. Segundo, el pastor, primero, trabaja psicológica y espiritualmente con ellos, pero además le enseñan un oficio. Los cabros salen haciendo oficio, pero además adentro se generan redes y lealtad entre ellos. Pero cuando salen, hay redes esperándolos para insertarlos en un contexto social distinto al del origen. Claro, por eso- Tienes que sacar al delincuente del entorno para que no vuelva a lo mismo. ¿Y cómo se les ha logra resultado. eso? Oye, lejos son los que han tenido más resultados. Pero eso es casi imposible. ¿Cómo se saca ya una vez que usted dice, claro, como dice Cristian, es difícil la rehabilitación en la cárcel, pero ya estamos hablando que sale de la cárcel y reinsertarlo en otro lugar, que muchas veces es su mismo Es que no entorno es eso. familiar el que lo lleva a cometer el delito? Por eso lo sacan de ese entorno. ¿Y a dónde? ¿Y ¿Cómo? Porque tienen redes religiosas. O sea, ¿por qué tiene que ser solo la burocracia del Estado? La propia sociedad es capaz de reinventarse, reciclarse. La labor misionera de las iglesias en Chile, sumamente importante. Te hacen redes sociales, estimúlalas, dale facilidades, ayúdalos con infraestructura y recursos. Ellos tienen la metodología. Un burócrata del Estado no puede estar recuperando espiritualmente a una persona, Ya, pero sí una congregación religiosa, un grupo religioso, una iglesia, sí lo puede hacer. Ese es otro detalle, otro ejemplo más. Nosotros en Chile tenemos, frente al delito hoy día, una suerte de impunidad de los delitos contra la propiedad. Te roban tu auto, te puedo asegurar que no te van a citar ni al tribunal, porque los fiscales suelen cerrar las causas que ven, que dicen va a ser difícil probarlo, o te dicen algo más descarado, tráigame elementos de prueba. ¿Cómo tú que eres víctima va a ir a probar que el otro es el delincuente y el otro tiene abogado y tú no? Pero es un problema O sea, de los fiscales, o sea, hay un problema es un con el problema del Ministerio sistema. Público, Más pero apuntando directamente Claro, tú al tienes que Ministerio Público. restringirle la facultad de cerrar los casos sin investigar. Eso es lo que vamos a hacer. Cerrar la facultad excesiva de cerrar causas sin investigar. Ahora, los y fiscales, se tiene que Alejandro, evaluar. lo hacen porque dicen que no tienen capacidad también para estar investigando cada una de las causas. Lo que pasa hay es un que- tema de No dan capacidad abasto, que no No, dan no, abasto. no. Porque los enfoques siguen siendo los clásicos. Hoy día, con las plataformas digitales, tú cruzas la información que maneja la policía, que maneja la fiscalía, que manejan los tribunales, cruza información y te vas a detectar. Te apuesto que los portonazos son más o menos los mismos grupos y no son más de allá de 20 o 30. Entonces, ¿cómo puede ser que los delincuentes sean más pillos que los fiscales, que los policías? Otro ejemplo más, policías. En Chile, solo Carabineros de Chile tiene un déficit de más de 4.000 policías. Están las vacantes, están los cupos, pero ya no hay gente que quiera ser policía. ¿Por qué? Porque le faltamos respeto al policía y no pasa nada. Porque el policía detiene a un delincuente, se lo lleva al juez. Mira, me contaba un alto general de la institución.
Hay delincuentes que han sido llevados más de 200 veces ante el juez y los vuelve a soltar. Es una locura lo que está pasando. Entonces tú no puedes permitir que eso siga pasando. Ahora, dicen, ¿cómo el procedimiento en 200 veces no va a ser perfecto? Entonces también hay una cosa de sacarse los problemas, por lo tanto, más presión en los tribunales y a los fiscales para que hagan su pega. Ahora, más recursos tecnológicos. Después el otro ejemplo, el crimen organizado. Lo que más está destruyendo a Chile por dentro es la droga. Pero andamos persiguiendo chiquillos que fuman marihuana. Y a veces, imprudentemente en un lugar público, esas cosas hay que hacerlo lo mismo cuando uno bebe en su casa o en un espacio privado. ¿Y por qué no se persigue al pez gordo entonces? Porque se sabe dónde está el pez gordo. Pero eso es lo que te quiero decir, pues. Ya, ¿y qué se va a hacer para realizarlo? La policía dedicada a andar detrás de los cabros que fuman marihuana y los distribuidores no los tocan. Y lo que es más grave, el lavado de dinero, que es el corazón del negocio. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que en Chile supimos en los medios de comunicación que se desarticulara una banda de lavado de dinero? Ahí, Alejandro, vamos al caso. Años que no ha pasado nada, años. ¿Qué tienen que hacer las policías? Concentrarse ahí, los fiscales ahí, los jueces ahí, especializarse y más tecnología. ¿Cómo pillan a los delincuentes en otro país del mundo? No por el delito en sí, sino por la evasión tributaria. Al Capone, el mafioso más grande de Estados Unidos, nunca le probaron los asesinatos, que eran en masa, pero lo pillaron evadiendo impuestos, pues. Y lo metieron adentro. En Chile no, porque el debido proceso, claro, que no, que aquí, que allá. Bueno, vamos a tener que tener leyes más claras, restringir ciertas facultades de jueces y fiscales. Modificación de la ley 20.000 de drogas, común. Alejandro. ¿Ah? Porque usted dice, finalmente la policía está detrás del cabro que anda con un pito de marihuana. Pero porque ¿Hay que modificar la ley? Ordena, ¿La ley 20.000? No, yo creo que la ley ya está establecida, pues si la marihuana ya está aceptada. En la farmacia se venden medicamentos a base de marihuana que valen 120.000 pesos. Pero desde el punto de vista si tú tienes una terapéutico. planta en tu casa, Claro, te consideran delincuente. por ¿Qué eso, es lo que es eso? Pero eso es lo que establece la ley, por eso le pregunto si se va a establecer una tienes que modificación cambiar a la las ley. leyes para focalizar las policías. Y lo otro... O sea, ¿no penalizaría el consumo de marihuana de no, manera ¿cómo se te recreativa? ocurre? Recreativa, es No, decir, no pues. para uso terapéutico. Bueno, y si tú te quieres fumar un pito, fumar un pucho, tomarte un trago, es asunto tuyo, de tu libertad. Tú te tienes que aprender a cuidar. Y hay que hablar estas cosas con sinceridad con los niños. Lo mismo hay que pretender que a Chile no se les hace educación sexual porque hay personas que consideran que el Estado no puede meterse. Y tenemos el VIH más alto de América Latina. O sea, ¿cuál es el daño que se causa cuando no se abordan los temas? Pero déjame hablar de las policías y cierro con eso, prometo. El otro tema con los policías, que tienes que mejorar la carrera policial, darle más estímulo, más incentivo al policía. Hoy día el policía, cuando tú quieres atraer y llenar los cupos y mejorar que llegue gente con más preparación, tienes que hacer una carrera más atractiva, pagar mejor, tener auge para la policía. Cuando un policía queda herido de por vida y pierde una capacidad, termina fuera de la institución, ¿cómo lo rehabilitas? ¿Cómo lo reincorporas? Tiene que haber política pública. Ahora, Alejandro, es una propuesta difícil en el escenario que vive hoy la policía en nuestro país, tomando en cuenta la crisis que vive Carabineros, que es la estafa más grande de la historia reciente de nuestro país. Entonces, también hay mucha polémica con Capredena. Entonces, darle más beneficios suena que no es la solución. ¿Pero y qué culpa tiene el carabinero que anda en la calle persiguiendo delincuentes por lo que hizo en un alto oficial? ¿Por qué van a culpar a toda la institución? Bueno, si son un grupo, por grande que pero es un sea. grupo grande. Es un grupo grande. Claro. Pero en Chile, ¿cuántos carabineros somos? ¿60.000? 55.000. 54.000 más los 5, los que falta, que están los cupos. Más o menos el estándar. No, pero no necesitan inyectarle más plata. Lo que pasa es que se la están llevando para la casa muchos de ellos. Bueno, entonces esa plata que se llevan para la casa, póngale y mejorémosle los sueldos a los policías, démosles más seguridad desde el punto de vista de salud. Nosotros, por ejemplo, no tienen beneficios auge, que los tengan. Por ejemplo, si un policía muere, la familia que protegí puede estudiar sus hijos. Eso hoy día, ¿sabe cómo se resuelve? Los propios carabineros hacen un ahorro para ayudar a sus propias víctimas. El Estado no se hace cargo de las víctimas de la policía. Alejandro, usted dice, Entonces, darle más seguridad y más protección a los carabineros, pero ellos? ¿quién protege a los ciudadanos? Porque la verdad es que se da la paradoja que andamos todos encerrados en nuestras casas, Sí. los delincuentes andan libres por todas partes, incluso se ha llegado, como pasa en la legua, de tener que blindar las casas, que es una solución, acá no hemos hablado, que es como el chiste de Donoto, uno no lo puede entender, o usted lo entiende. Lo que pasa es que en aquellos barrios que han crecido de una forma inorgánica, que no tienen trazado de calle, que no tienen buena iluminación, que no tienen espacios públicos, que no tienen infraestructura, pasan esos guetos que se transforman en un lugar inaccesible para nadie. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Remodelación urbana.
Saca de ahí a las personas y llévalas a un lugar que tenga dignidad, que tenga espacio público, que tenga viviendas, que tenga ¿Y no es mejor perseguir a los malos que están ahí, ir a buscar a los malos, a los peces gordos que están ahí, en vez de movilizar a los buenos? Pero pero ¿y si a ellos los llevas a un lugar donde tengan mejores condiciones de vida, que no estén hacinados? Lo primero que tienes que hacer. Pero que hay que perseguir el foco, a eso voy. Sí, pero tienes que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Primero, sácalos del hacinamiento. Segundo, o sea, el orden puede ser en paralelo todas estas cosas. Después, obviamente, esta impunidad con los detenidos que pasan frente al juez y pasan, y el mismo que te robó anda al día siguiente en la calle. Esas son las cosas que tenemos que modificar, los códigos legales. Nosotros estamos con Código de Justicia del siglo XIX. Sí, pero lo que pasa es que en concreto, seguramente los carabineros saben dónde están los peces gordos, insisto, los narcotraficantes más poderosos. ¿Por qué no se hace nada? En vez de, como dice usted, movilizar a los buenos para que se vayan a otra parte, ¿y qué? ¿Y los peces gordos siguen haciendo de las suyas? Bueno, pero eso estoy diciendo que hay que combatir los ejes del delito y no al cabro que anda en la calle. ¿Cuántos policías andan detrás de los chiquillos que andan fumando marihuana por orden de fiscales y jueces? Eso no ponemos las prioridades donde corresponde, pues. No sacas nada con seguir metiendo policías si no tienes un foco. El foco es el lavado de dinero. Destruyes la mafia del narcotráfico si destruyes el lavado de dinero, porque esa es la finalidad, cómo limpian el dinero de la mafia. Y por lo tanto, necesitas, mira lo que te voy a decir, expertos contables. Pruébales cuándo están los ingresos, le pilláis el delito y lo metís preso. Y lo sacas de circulación, le desbaratas la red. Eso es lo que se ha hecho y que ha sido exitoso. Y el otro tema que es muy importante es la participación de los vecinos, la organización de la seguridad en los barrios. Y esos mismos vecinos, las mismas juntas de vecinos, ellos apenas detectan irregularidad en la población, se informan con las policías, con el gobierno municipal, que hay que darle las atribuciones para que también trabaje este tema, y junto aíslan a los delincuentes. Nosotros, por ejemplo, yo conozco experiencias muy puntuales, reconozco, pero en Antofagasta teníamos algunos barrios que estaban así. En no todas partes se ha aplicado, pero los mismos vecinos me contaban el problema y conversábamos con la PDI y empezaba el control de los vecinos. Aparecían los delincuentes, la avisaban a la PDI, vamos controlando, vamos fiscalizando. Por último se van del barrio. Entonces le haces la vida más compleja y el propio vecino ayuda a defender su barrio. Pero si no hay organización, el ciudadano solo no se atreve. Entonces se meten en tu población y cuando quieres reaccionar ya tienen atrapado y tendido los tentáculos. Bueno, Alejandro, precisamente tenemos pregunta ciudadana para que usted elija quién quiere que le haga la pregunta. Tenemos a Francisco López y a Carolina Rodríguez. Ahí están. Ahí está. Mire las caras y elija usted quién quiere que le haga la pregunta. Bueno, en aras de género, comencemos por la dama. Ya. Carolina, entonces, es que es uno solo. Ah, caballero, lo siento. Carolina entonces le hace la pregunta. Señor candidato Guillé, ¿va a modificar la ley reservada del cobre? Sí, la ley reservada del cobre es inútil hoy. Significa una carga para Codelco innecesaria porque es sobre las ventas brutas. O sea, aunque tuviera pérdidas, Codelco igual tiene que endeudarse para ir a poner el aporte a la ley reservada del cobre, que es la manera como las Fuerzas Armadas financian el material, no los sueldos, eso están por presupuesto. Entonces, primero hay que suprimirlo porque es un esfuerzo que Codelco no está en condiciones. Segundo, porque en mi juicio en democracia el presupuesto se debate en el Congreso Nacional en la ley de presupuesto, pero bajo un estatus distinto. Presupuestos plurianuales, porque las inversiones son muy grandes, a 4 años. Con revisión todos los años de la ejecución, pero son presupuestos a 4 años y con un fondo de contingencia. De manera que si hay una emergencia, tener un fondo líquido rápidamente para poder actuar si es que hubiese razones de seguridad. Y segundo, la Fuerza Armada, además del tema de la seguridad de la frontera, la defensa militar, tiene que entrar a la ciberseguridad. Y eso tiene un concepto muy amplio, porque en una guerra moderna, más que ver aviones, lo que vas a ver es que te botan los sistemas de toma de decisiones. Te pueden dejar sin luz, sin los bancos funcionando, te paralizan. Entonces tenemos que trabajar la ciberseguridad y en ese sentido la digitalización de Chile, que es una necesidad, nos permite entonces que parte de la plata que se destina a las Fuerzas Armadas para seguridad vaya a un equipamiento que va a permitirnos no solo la ciberguerra, enfrentar ese escenario, sino transformarlo en ciberseguridad y modernizar todas las plataformas del Estado chileno. Alejandro, y eso es ahorro, $500 millones al año si tuviéramos todo digitalizado. Mira. Más plata para las deudas del CAE, por ejemplo. Alejandro, aquí lo quiero ver.
Porque ahora está en la arena política, pero va a ser periodista por siempre. ¿Ya? Entonces, imagínese el lunes en la mañana. Sí. ¿Ah? Juguito de naranja, un pancito con palta y el diario. ¿Con qué titular le gustaría ver ese diario? Mire, le voy a mostrar solamente la portada y usted le pone el titular, ¿le parece? Como buen periodista. Aquí Sin está la portada, epígrafe, mire. sin bajada, ¿no? Solamente el titular. A ver. Aquí está la Ahí portada. Está lista. El titular que le gustaría ver el lunes. A ver. ¿Estamos listos para escribir, candidato? No, podría decir, gana Guille y sube en la bolsa. Gana Guillermo y sube la... Ponla. Espera, me falta un poquito. Sube la ¿Y bolsa. eso Listo, sería cerrado. posible? Pero obvio, perdone que les diga, varios especialistas se han tomado la molestia de hacer lo que no ha hecho ningún periodista, que es revisar nuestro programa en detalle. Y las propuestas que nosotros tenemos son mucho más siglo XXI que la propuesta de la derecha conservadora, porque la derecha, ¿qué sabe hacer? Exportar materias primas. Nosotros, ¿qué queremos? Que Chile entre a la economía del siglo XXI. Lo que se llama la economía creativa, la economía naranja, donde están los jóvenes, las plataformas digitales, los servicios, la programación, el diseño, miles de millones. No hay negocio más útil que el comercio electrónico. Cómo se están moviendo los productos. Entonces, por ejemplo, las energías renovables. Yo les digo, podemos ser campeones mundiales en energía solar. Tenemos la mayor cantidad de costa de ningún país del mundo. Tenemos la cordillera activa más larga del mundo. Tenemos además viento en cuántas partes de Chile. Chile podría autoabastecerse de energías renovables sin depender de factores internacionales. Solo como detalle, ese es el mayor costo económico para una inversión en Chile, el costo de la energía. En este gobierno se bajó a 1/3 con las energías renovables, que ya vamos en un 17-18%. Imagínense si llegamos al 30, al 40%, el costo de la energía cae al piso. Y de hecho, si usted revisa sus cuentas, lo más probable es que la inmensa mayoría de los chilenos vio que las cuentas empezaron a bajar. Claro. Alejandro, queremos agradecerle acompañarnos esta mañana en el Muy Buenos Días. Si gana el día domingo, ¿es posible tenerlo aquí el lunes? Mira, el lunes no me voy a comprometer porque yo creo que voy a dormir como Me voy a recuperar. niño No va a poder. El pan con palta y Pero ¿El me martes? comprometo en la primera semana. La primera semana. Porque ya me Perfecto. comprometí en otro canal. Qué feo. Y va a Aquí ir el primero, martes. pues. Pero el martes Aquí más temprano primero, acá. pues. Es que Pablete habló primero. Ah, está bien. Pero esto se Alejandro, ve, muchas gracias. pues. Gracias. Y felicitaciones por Colo Colo. Usted sabe el campeón. No, Muchas gracias, no. Alejandro. Mire, esa es la mayor alegría. Ganó el Colo, ese es presagio. Porque el otro candidato es de otro. No. De otro. Gracias, Alejandro, que le vaya muy bien. ¿eh? Gracias. Muy amable. Gracias.